Es un gusto saludarlos desde nuestra sede en Morelia a nuestras amadas extensiones y a quienes les envían estos contenidos. Con el gozo de saludarlos, agradeciéndole a Nelly que atrás de cámaras nos hace posible este quehacer y por supuesto agradeciéndole a Dios Señor que nos da permiso y patrocinio para este trabajo. Bien, el tema de ahora se llama Cristo, mi modelo. Es la lección 2, llamada en el índice de nuestro formato, paso 2. Y recordándoles que el material está al alcance, nada más es cosa de que nos hagan saber que lo necesitan para podérselos pasar. Podemos ponerlo, es mucha gente, pero nuestros muchachos Nelly y Fer nos hacen favor de tenerlo en carpeta PDF y podérselos pasar a quien lo requiera, aún con la advertencia de que yo uso el índice, pero realmente el contenido es otro, es ahora sí que de mi cosecha, pero serviría mucho, sería muy útil tener las dos herramientas, el material impreso, que es el formato original, y la estructura, preguntas, respuestas y el contenido de su servidor. Bueno, entonces estamos con Cristo, mi modelo. Y mira, déjame advertirte, primero que nada, lo siguiente. Déjame advertirte, primero que nada, lo siguiente. Mira, en estas cosas de iglesia y de vida espiritual, es muy importante actualizar la fe. Mira, lo que te quiero dar a entender es lo siguiente. Un problema que hemos detectado quienes tenemos que hacer teológico es que la cristiandad, de manera general, se ha quedado atorada, se ha quedado atrapada en alguna época histórica. Mira, el cristianismo tiene un poquito más de 2000 años y ha pasado en la historia universal muchas cosas. Y bueno, en diferentes etapas. Y cuando di precisamente la clase de historia de la teología, historia teológica, dividí esta en secciones para hacer más fácil su estudio y para que también fuera más memorable con todas las personas que formaban parte de esta clase. He hecho algunas pausas porque en la pantalla ha tenido diferentes manifestaciones, pero veo que el reloj sigue caminando, así que entonces yo voy a seguir con la transmisión a menos que Nelly me indique otra cosa. Bueno, decía, entonces las etapas las clasifiqué por secciones relevantes históricas para que fuera mucho más fácil su estudio, para que fuera más memorable y para que fuera interesante, porque el estudio de la historia luego tiene fama de ser aburrido. Entonces lo que decimos es lo siguiente, estas etapas han sido tan fuertes, han dejado una marca tan importante que se quedaron sus secuelas hasta hoy día. Entonces, por ilustrarte con este ejemplo, es como si tú estuvieras vestido con la ropa que usó tu bisabuelo o tatarabuelo y que consiguieras tus alimentos como se conseguían, que no había supermercados ni industria, que tenías tú que sembrar la tierra y matar tus animales y ordeñar tu ganado para poder tener tus suministros, y no había luz eléctrica, no había teléfono ni estos medios. Imagínate un mundo así hoy día. Con eso te estoy tratando de ilustrar que en las iglesias, haz de cuenta que estamos igual, con el ejemplo que te di, usando herramientas, costumbres o dejando de usar
las que nos tocarían a nuestro momento por estar usando otros medios muy obsoletos y anticuados. Entonces, así ha sucedido con lo de las iglesias. Ahora, hago esta aclaración. No quiero decir de ninguna manera que lo viejo no tenga valor. Déjame explicártelo así. La tradición es importante porque como la fruta necesita cáscara, todos los contenidos necesitan una envoltura que los proteja y estos son las tradiciones. La única cuestión aquí es que la tradición se tiene que actualizar a la época. Y en cuestión de teología, esto como que da un poco de miedo porque se piensa que se puede caer en pensamientos modernistas o liberales, que por eso se dice queremos quedarnos con lo antiguo, pero hay que hacer la diferencia. Una cosa es el contenido, que yendo a lo antiguo, entre comillas, tiene valor, pero otra cosa es la tradición o la envoltura, que esto sí ya no tiene que seguirse usando porque ya es obsoleto. Entonces, la vestidura, la tradición tiene que actualizarse. Te estoy diciendo, una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. El fondo debe de permanecer siempre. No en balde, quienes hacemos trabajo de traducción, buscamos los manuscritos más viejos de la Biblia. ¿Sí? Las familias de manuscritos que están en seminarios, museos, centros de estudio lingüístico, universidades, etcétera. Y entonces de eso nos nutrimos para hacer nuestro trabajo de traducción. Eso es valiosísimo, ir a lo más viejo. A lo que me refiero es no el fondo, no los contenidos, sino la forma, lo que cubre el fondo, que son las tradiciones, la vestimenta, la manera de vestirte, etcétera, 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 que eso se ha arrastrado en las iglesias. Espero haber sido claro. Ese trabajo en teología le decimos desmitologizar, quitarle al contenido lo que se le impregnó a través de las diferentes épocas históricas, que no tiene que ver con el fondo, sino con la forma que la civilización, la sociedad, le cubrió. Entonces, lo que te digo hoy es esto. En la época actual, en las iglesias, más forma que fondo hay. La gente está más fijada en los procedimientos alrededor del contenido que el contenido mismo. Y cuando se quiere hacer esta explicación, los primeros que batallan son los protagonistas o quienes presiden las congregaciones o las reuniones de iglesias, porque lamentablemente, por carecer de formación teológica profesional, entonces esto lo sienten como desplazar la doctrina, por llamarle así, y meter ideas nuevas y heréticas, raras. Y no es eso. Estamos diciendo, la doctrina, el fondo se conserva desde el primer siglo, es más, desde antes del primer siglo, porque estamos hablando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero la manera de interpretarlo, las tradiciones alrededor, es lo que sí tenemos que hacer un trabajo de depuración. Porque, repito, nos hemos quedado como iglesias atrapados en distintas épocas históricas. Y todo esto es precisamente al hablar de Cristo mi ejemplo, Cristo mi modelo. Mira, modelo es un sinónimo de paradigma. Paradigma, lo que quiere decir es eso, un camino trazado. Ejemplo, le estamos diciendo, aunque yo hago como sinónimo también tradición, paradigma. El problema aquí es que al hablar de que Cristo mi ejemplo, inmediatamente nos remontamos a otras épocas históricas donde precisamente se decía esto, y te voy a poner algunos ejemplos. Mira, en una época muy temprana de la iglesia, te estoy hablando de los años 200, 300, 400, hubo dos movimientos muy importantes, uno llamado ascetismo y el otro monastismo, el movimiento monástico, monasticismo y los ascetas, el ascetismo. Y estas gentes decían que para seguir a Cristo tenían que hacer un par de cosas. Una era retirarse del mundo, no contaminarse con el mundo. Y la otra era
hacer una sociedad, adrede de los que se habían separado, una sociedad totalmente austera. Ahora, he dicho en las clases del instituto, que son más profundas y con más detalle técnico, aquí no, aquí quiero ser más light para que se pueda manejar mejor el discipulado a cualquier nivel. Pero el punto aquí es que como personajes de nuestro tiempo, todos hubiéramos hecho eso, porque era nuestra época, así cada época histórica. La apología, la defensa que estoy haciendo es, pero ya no vivimos en esa época. Hay que entenderla, hay que comprender su momento y hay que desmitologizar lo que se comprendió erróneamente y transportarlo haciendo un brinco transcultural, brincando la cultura y el tiempo a nuestro momento. Pero eso dejó una marca. La marca fue que se entendió que para seguir a Cristo se tenía que hacer esas dos cosas. Y siguieron pasando los momentos históricos y esto que dejó huella se fue profundizando más. Para no hacerte más largo el asunto, porque tiene sus detalles en diferentes momentos, se llegó por allí del 1800 a hablar de la necesidad de la imitación de Cristo. Ya no se dijo ser discípulo, ser un seguidor. Te recordarás en sermones y todo, he dicho que la palabra acoluzeo griega, como se escribe en el Nuevo Testamento, significa tanto ser un seguidor como ser un discípulo. En español son dos verbos diferentes, seguir, discipular. En griego es uno solo, porque se entiende en griego que no puedes ser discípulo si no lo sigues, o no puedes seguirlo si no puedes ser discípulo. En español es diferente. Puedo seguir a alguien sin ser su discípulo, porque me conviene, por interés, o puedo ser su discípulo sin seguirlo. Es decir, me gustan sus enseñanzas, mas no tengo práctica de las mismas. En español es otro rollo, en griego es una sola cosa. Bueno, entonces se dijo, así arrastrando, no es necesario ser seguidor, pero sí imitador, un imitador. Por eso cuando estoy hablando del tema, Cristo mi ejemplo, quiero poner mucho cuidado en esto porque lo común en las iglesias hoy día es decir, imitar a Cristo. Hubo un movimiento muy importante, 1800, 1700 y alguito 1800, que se llamaron los movimientos de santidad. Y como el concepto santidad también ya estaba tergiversado, porque en el Nuevo Testamento, santo, kadosh en hebreo, agios en griego, significa pertenecer. Yo mis libros les pongo el sello con mi nombre. Eso quiere decir me pertenecen, ¿sí? Aunque pues ya están diseminados en la biblioteca de mi hija y de mi hijo, ¿no? Pero bueno, está mi sello en el libro, quiere decir me pertenece. Santidad quiere decir pertenece a Dios, le pertenece a Dios, eso es santidad. Se tergiversó con el concepto kadosh. Kadosh se ubicó como cortar. Entonces, esto de cortar, que tiene otra etimología, significó tergiversadamente para santidad que había que cortar, que había que separarse del mundo. Entonces, la problemática es que los creyentes confundieron le pertenezco a Dios con me separo de. Por eso, hoy día, incluso tú has oído esas expresiones de no me junto con el mundo, no tengo amigos mundanos, no participo de las cosas que hacen los no cristianos, pensando que es santidad. Pero lo que yo te estoy explicando es que eso es una caracterización, no es una cosa auténtica, y voy a explicarlo. Cristo, en su oración para despedirse de los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, con contundencia dijo, no te pido
que los quites del mundo, sino que los apartes del malo, que los libres del malo. Esto significa lo siguiente: el mundo, en griego cosmos, no es el problema. Y de hecho, tenemos que participar y penetrar el mundo, porque si no, entonces, ¿qué valor tiene la iglesia? Está de adorno, y los creyentes tenemos que penetrar la sociedad, penetrar el mundo. Ahora, Jesús en la Gran Comisión fue lo que dijo: vayan a todas las naciones, penetren el mundo y hagan discípulos enseñando las cosas que he mandado, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, tenemos que participar y tenemos que penetrar. Ahora, la diferencia es la siguiente: el mundo no es el problema en sí. El problema es los valores que el mundo ha postulado. Ese es el problema. Y te voy a decir que hasta relativamente, porque si un valor del mundo es no cometas homicidio, pues yo no tengo ningún problema con ese valor del mundo. ¿Me explico? Hay valores del mundo que empatan con los valores espirituales, no tenemos problema. A lo que me refiero es a los valores que van del mundo en contra de los valores escriturales. Ahí sí es el problema. Entonces, entiéndeme bien. El mundo, el cosmos, la sociedad no es el problema. Algunos valores del mundo, de la sociedad, tampoco son problema porque empatamos los cristianos con ellos. Pero, por ejemplo, la bigamia, la sociedad dice no se puede tener dos esposas o dos esposos. Nosotros decimos sí, está bien, claro, ok. Ahora, valores que el mundo ha postulado y que van en contra de los valores escriturales, allí es donde entonces sí decimos no, no aceptamos los valores del mundo, tenemos los valores escriturales como nuestros valores. Con esa aclaración, entonces te digo, el creyente debe ser hombre de mundo, mas no mundano. Hombre de mundo que penetra su sociedad, que participa de su sociedad, pero no mundano, yéndose con los valores del mundo que van contra los valores escriturales. Con esa claridad, espero haber sido contundente para que tengan una comprensión, mis ovejas, y a quienes les compartan esto, de cómo es nuestra óptica cristiana del siglo XXI, legítima, con el fondo bíblico correcto, la doctrina, y adecuando la tradición para formar una tradición contemporánea, ¿sí? Bien, entonces, cosas como tener amigos que no son cristianos, pues es totalmente legítimo, mientras no vaya yo con los valores de ellos que van en contra de la Escritura. Si dicen mis amigos inconversos, oigan, vamos con unas prostitutas o vamos a embriagarnos, pues obviamente ahí no participo con ellos. Ahí es la cuestión. Participo con ellos en la sociedad y con los valores que no son comunes, pero cuando van en contra de los valores escriturales, pues ya no participo con ellos y es ocasión de mi testimonio. Porque el testimonio no solo es que vean que uno es diferente, sino que uno les diga que Cristo murió en la cruz y resucitó para darles vida eterna porque Dios los ama. Todo eso tenemos que decirles. Un error trágico es que mucho cristiano dice, yo no digo nada porque ven cómo me porto. Pues mal harías, en primera, si te portas mal. Y en segunda, mal haces por no compartir tu fe, que es valor importantísimo, porque Jesús lo dijo y porque no hay manera de transmitir el mensaje cristiano si no es articulándolo, si no es diciéndole a la gente, Dios te ama y Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados y resucitó para vivir junto contigo. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando decimos Cristo mi ejemplo, mucho cuidado con los movimientos de santidad y con un libro muy famoso que yo ataco mucho
del señor Sheldon, que se imprime en Casa Bautista de Publicaciones, después se llama Editorial Mundo Hispano, y que se llama este libro En sus Pasos. Y este libro, tú tienes que entender esto, en las librerías, pues hay mucho libro, y hay mucho libro poco profundo, hay libros profundos, hay libros, les decimos paja, porque pues nada más dan paja, sin contenido, sin alimento, pero de esto hay mucho. Ahora, tú entiendes que quien escribe y la editorial que lo respalda son muchos intereses por los que pueden estar los libros impresos. Ahora, también se maneja mucha información por los medios digitales, el YouTube, los videos, tú sabes, mucho hombre que habla, mucha gente que dice cosas, pero siempre hay que tener en cuenta el trasfondo que trae de contenido para lo que está emitiendo y así sopesarlo. Alguna vez hubo esto de que mandaban un video de una mujer que decía que el tetragramatón tenía que ver con la respiración, con el aliento y bueno, eh, mucha gente puede decir muchos disparates o escribirlos. El asunto no es que estando allí hay que creerlos, simplemente hay que examinarlos para ver su contenido y su trasfondo. Entonces este señor Sheldon, con su libro En sus Pasos, trae todo el trasfondo de los movimientos de santidad y se va hasta el ascetismo, se va hasta el monasticismo. Entonces allí esa imitación de Cristo es realmente una tragedia porque en vez de seguir a Jesús, busca que la gente parezca discípulo, no sea discípulo, caracterizando algunas cosas de la fe. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque esto de parecer discípulo es muy dañino porque lejos de estar formando a la persona en su carácter y en sus valores, está simulando un discipulado porque legalista, de manera legal, como un decálogo, está diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo demás. Y entonces así, siguiendo un libreto, una receta está caracterizando la fe y esa no es la fe del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, lo que hace Dios es atrapar a las personas en un encuentro con Cristo. Personas que auténticas en su personalidad van siendo transformadas para que Dios vaya sacando lo mejor de ellas, pero siendo las personas que son. Así vemos en el registro escritural diferentes temperamentos de los escritores bíblicos, diferentes maneras de expresarse, diferente vocabulario, diferente temperamento y carácter. Entonces lo que está diciendo es, ¿qué problema que hoy día el cristiano sea un mono de imitación de los demás cristianos? Y si tú te das cuenta, esto de imitar a Cristo es en la iglesia tener una manera de hablar, tener una entonación para hablar, tener una manera de ver, tener una manera de hasta poner las manos y tener frases, palabras ya acartonadas como parte del vocabulario que se caracterizó. Y entonces parece uno cristiano si habla, si se viste, si se comporta, si se dirige, si ve, si se expresa, si modula la voz, como el resto. Y eso es parecer cristiano, no es ser cristiano. Dios no necesita clones, ni de iglesias, ni de individuos. Dios necesita que cada individuo, como el sujeto colectivo al que pertenece, esto es iglesia, se exprese en su autenticidad, pero una autenticidad comprometida con el Señor, con la vida, con Él mismo, con su sociedad, de tal manera que permita que Dios vaya sacando lo mejor de Él y dejar de hacer una caricatura de la fe, porque se ha confundido espiritualidad con una persona cálida, dejada, con una expresión siempre en su rostro de placidez, y eso no es ser espiritual, eso es ser una persona con las características que ya mencioné. La espiritualidad del Nuevo Testamento es una persona con compromiso
a Dios, a sí mismo, a la vida, a su sociedad, etcétera, para vivir, para transmitir las verdades bíblicas, empezando con Cristo, Señor Salvador, para todos los hombres. Entonces, lo que te estoy diciendo es esto: si Jesucristo entrara a una iglesia típica de nuestro día y hablara, actuara como lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿sabes qué pasaría? Lo sacan. Porque acuérdate su pregón, él dijo, ve el Evangelio, ve en Lucas, decía, de amigo de prostitutas y de borrachos no me bajan, de tragón y de bebedor no me bajan. Es decir, la sociedad farisea de su tiempo, los judíos, porque siempre ha habido fundamentalistas en todo tiempo, en ese momento eran los judíos, religiosos persinados, confundían de manera legalista lo que era la fe, y por eso Jesús vino a decirles, oyeron que se les fue dicho, mas yo les digo, y trae vino nuevo donde necesita vasijas nuevas, es decir, un contenido nuevo para un recipiente, una forma nueva, un criterio abierto. Te estoy diciendo, no que el creyente se embriague, para nada, embriagarse es pecado, es un valor escritural contra el valor de la sociedad que dice hay que alcoholizarnos. Sin embargo, el creyente puede participar de un brindis navideño en la oficina, y yo he escuchado a muchos que no, soy cristiano, no participo, y entonces hace sentir al otro animal, porque dice, si en nuestra sociedad un sinónimo de personas es cristianos, mira, aquí estamos los cristianos, que entiendo, no significa un convertido, pero así se le dice en la sociedad. Si dice, soy cristiano, no bebo, entonces el otro va a decir, soy un animal, o me excluyes, o te sientes mejor que yo. ¿Qué es lo que hemos hecho sentir los creyentes a la sociedad? Les hemos hecho sentir que somos mejores y que los vemos abajo del hombro y que ellos no valen la pena y que Dios me quiere a mí, que soy el consentido y que yo me porto bien. Y hemos perdido de vista que Dios ama a todos, al más cochino como al más limpio, porque la moralidad no alcanza, necesitamos un encuentro con Cristo para redención, pero lo que estoy diciendo es, estamos en el mismo nivel y Dios, Señor, ama a todos. Entonces no puede el creyente sentirse mejor que nadie. Debe vivir agradecido y debe vivir con la responsabilidad de compartir al Señor y de dar un buen testimonio y de no dejar a sus amigos inconversos y de penetrar la sociedad, de no caer en los valores mundanos, pero en los valores que compartimos con la sociedad, en festejarlos y participar y seguir a Jesús, pero no imitarlo. Jesús fue personaje de su tiempo, fue el Dios hombre, una misión muy clara, muerte, resurrección, o sea, es imposible de imitar. Sí es mi modelo en el sentido de que lo amo, de que es mi paladín, de que es mi héroe, de que soy cristocéntrico, de que todo gira alrededor de mi Señor Jesucristo, de que es mi corazón entregado a Él en un compromiso de vida y que soy su seguidor. Y como seguidor tomo los valores escriturales, me es necesario conocer escrituras, me es necesario oír los mensajes, me es necesario los servicios de linaje, todo eso me es necesario para que yo vaya dejando que Él, Dios mismo por su Espíritu Santo, vaya sacando la mejor versión de mí, pero sin dejar de ser yo, porque al final Dios me ama y requiere la colaboración de mi persona con las virtudes, talentos, experiencias, conocimiento que he venido adquiriendo a lo largo de la vida. Te estoy diciendo, como una caja de herramientas, tiene desarmador, tiene lija, tiene martillo, tiene pinzas, tiene clavos, y son las manos del artesano usando las herramientas para la obra. Dios así está tomando sus diferentes colaboradores con diferentes caracteres, personalidades, temperamentos, y lo que está haciendo es algo grandioso porque como somos, está sacando la mejor versión de nosotros para
colaborar en que salve a la sociedad y edifique lo que ha salvado de la sociedad. Entonces te estoy diciendo, seguir a Jesús es mejor que imitar a Jesús, porque no lo voy a caracterizar, porque no voy a seguir un guión, no voy a ser un actor, no voy a parecer cristiano, pero siendo un seguidor, siendo un discípulo, con toda mi personalidad, poniéndole en las manos de Dios para que saque lo mejor de mí, voy a colaborar con Él. Pero aquí hay otra y es muy importante, y tengo que mencionarlo ya. Somos perfectibles. Es obvio a la lectura de todo lo que he venido diciendo, porque cuando se pretende imitar a Jesús, se llega a pensar, a este absurdo se llega, de que uno está en la santidad, a lo que me refería hace rato, que significa le pertenezco a Dios, pero la tergiversación de eso es que camino como 1 metro arriba del piso, no me afecta nada, a todos lados de estilo corazones, no siento ningún malestar humano, ya, ni enfermedades tengo, soy otra cosa. Y eso hace mucho daño con lo que mencioné ya, de que no participo en la sociedad, me contamina y no soy como tú, soy superior, y la santidad me hace sentirme que soy casi como Cristo y que ya mis defectos los superé y que no tengo problemas. Mucho cuidado con eso, porque el peor pecado es no estar consciente de pecado. El peor pecado es no estar consciente de pecado. Mira la diferencia de lo que te digo y de lo que es. El seguidor de Cristo empieza como los alcohólicos en AA que dicen, ¿soy alcohólico? Aquí decimos, soy pecador. Nuestro pronunciado fundamental, básico, esencial, vaya pleonasmos, es soy pecador. Pero soy un pecador redimido que sigo a Jesús dando lo mejor de mí, permitiendo que Dios saque lo mejor de mí, pretendo colaborar con Él, pero soy falible. No soy cínico de decir me porto como se me da la gana, porque acabo de decir que tengo un compromiso con el Señor, pero voy a mostrar tarde o temprano mis carencias que se llaman pecados, se llama caer en tentación, se llama fallas de carácter, ¿sí? Entonces, cosa diferente a simular la santidad, decir, es que yo soy ya una cosa especial. No es cierto, porque también se confunde que con una oración ya alcanza un grado superior de espiritualidad. Eso es mentira, es una fábula. Dije en la emisión anterior, se requieren años para conocer a Dios, se requieren años para ir descifrando el quehacer de Dios en mi vida, se requieren años para un crecimiento y una madurez espiritual, como se pretende hacer de manera instantánea, con las fábulas que acabo de mencionar. Imito a Jesús, caracterizo la fe, entonces ya estoy en otro nivel. Mucho cuidado con eso, hace mucho daño, no solo a la sociedad porque le estamos vendiendo un cristianismo falso, sino en las iglesias porque estamos gente de pura apariencia. Y entonces, cuando uno falle o se note su error, se desmorona todo porque cómo falló cómo falló aquel, o cómo fallé yo. Fíjate, es lo que iba a mencionar. Mucho cuidado, porque en el momento que tengas una caída en esa supuesta espiritualidad, no te vas a poder levantar. Porque, fallé, soy indigno, ya no debo seguir, me siento mal. Yo conocí mucha gente que ni siquiera quería tomar la cena del Señor, las galletitas y el jugo de uva, que es un simulacro de una comida, pero con esto de que es algo muy especial, cuando es un símbolo, no lo tomo porque me enojé con mi esposa hace rato, por Dios santo. Es lo que digo. Esa superficialidad hace mucho daño. Lo diferente es esto. Mira, soy seguidor de Jesús. ¿Sí? Podemos decir, soy pecador, de acuerdo, pero estoy comprometido, sí, pero no dejo de ser perfectible. Entonces, ¿qué sucede? Le pertenezco a Dios, ahí está mi santidad, y mi madurez es mi discipulado, los años creciendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga una tentación, cuando no pase una prueba, cuando explote, me salga una falla de carácter y todos esos etcétera? Dice la carta de Juan, si digo que no tengo pecado, miento y hago mentiroso a Dios.
Si confieso mi pecado, tengo un abogado, es Jesucristo, que limpia mi pecado y me restituye. ¿De qué te estoy hablando? Confesar es un término que se ha tergiversado. Confesar, cree uno, que es decirle a un líder espiritual una falta para que éste me absuelva. Eso no es. Confesar, la etimología del Nuevo Testamento es admitir, estar de acuerdo. Es como en inglés, agree with, estar de acuerdo con. Cuando yo confieso, le estoy diciendo a Dios, Señor, soy pecador, soy pecador. Ahí estoy ya admitiendo, nada de que camino un metro arriba, nada de que imito a Jesús, nada de que soy muy especial. Le estoy diciendo, soy pecador, sujeto a tentaciones, a pasiones, a fallas, a errores, a inmadurez, a pecados. Soy pecador, pero soy un seguidor y pretendo que saques lo mejor de mí. Y estoy comprometido contigo, pero ya te dije, soy un pecador. ¿Qué está sucediendo? Ya me di mi baño de pureza. Desde ese momento Jesús dice, ¿y tienes abogado? ¿Y tienes intercesor? Tú síguele. ¿Qué te digo? Que en el camino, en tu día, tienes una falla. Se te metió uno en el tráfico, ibas estresado y lo maldijiste. ¿Qué le debes decir al Señor? Señor, soy pecador. Perdón. ¿Y sabes qué? Seguir adelante. No hacerte jaraquiris, no decir, ya todo se derrumbó dentro de mí, como cantaba Emanuel, ya no sirvo, ya se echó a perder mi día. No, calma. Es una caída, pero te tienes que levantar de inmediato. Aquí lo que más debe pasar es que te perdones tú. Eso no podría pasar si tienes el orgullo de esta pseudo espiritualidad que dices, no, yo ya soy algo muy especial y si caes, te conviertes en un orgulloso. Y entonces ahí hay otro pecado, porque si Dios te perdona confesando, soy pecador, Señor, lo arruiné, y Él dice, de acuerdo, levántate, pero tú no te puedes levantar y te deprimes, te enojas, te echas para atrás, te apenas, entonces es otro pecado, se llama orgullo. Pero esto se da por la pseudo espiritualidad, esta ficción de que eres algo muy especial, porque eres santo. Cuidado, cuidado. En cambio aquí, como discípulo comprometido, que sigues a Jesús, que dejas que saque lo mejor de ti, pero que eres perfectible, cometes un error en el día, sabes que Señor, soy pecador, ya te lo dije, Dios te dice adelante, párate. Es como cuando enseñaste a caminar a tu bebé, empieza a caminar el bebé, se cae, ¿qué haces? Lo auxilias con andadera, con un rebozo. Perita y yo les poníamos un trapito para ayudarles a aprender a caminar. Trastabillan, se tropiezan, caen, ¿qué hacen? Los levantamos, les limpiamos la lagrimita si empieza con llanto y los estimulamos a continuar. Eso hace Dios, eso hace Cristo el abogado. Te dices, hijo, caíste, pero vamos para adelante, hay que seguirle. Y vas a ir viendo que las caídas son menos recurrentes, menos profundas, aunque van a seguir porque eres pecador. Mira, a mí me gusta mucho una palabra que emplea Jesús con sus discípulos en el Nuevo Testamento, oligopistis, oligopistis, y está mal traducida. Yo he visto en la Reina Valera que la traduce en hombre de poca fe, así como anthropos oligopistis, ¿no? Como si fueras un tonto y te está dando de golpes Dios. No es el caso. En los contextos en griego del Nuevo Testamento, cuando aparece oligopistis, es como te expliqué, el papá levantando al hijo que está aprendiendo a caminar y estimulándolo para que continúe. Está diciendo, hijito, estás creciendo en la fe, no le hace, párate, échale ganas. Porque imagínate, si el ejército de Dios, compuesto de soldados, que se cayeran y ya dicen, ya me rendí, levantarse. Ahora, uso esa ilustración como en las películas de guerra. Se para el soldado, se sacude el polvo, esquiva las balas, pero continúa. O sea, sigue adelante. El cristiano tiene que hacer lo mismo. Ahora, si es una falta a un tercero, pues enmendarla
oye, perdón, me equivoqué, me expresé mal, tuve una actitud inadecuada, por favor, perdóname. Si el otro no quiere perdonar, bueno, ya es su bronca, yo ya le pedí perdón, fui y le dije no estuve bien, me explico, pero uno tiene que continuar. No se puede quedar en el plano orgulloso de, ay, yo no puedo fallar, soy infalible, soy santo. No, al revés, sigo a Jesucristo, no lo imito, lo estoy siguiendo. Somos diferentes. Hay un canto de Jesús Adrián Romero, creo que dice, no es como yo, o no soy como él, algo así. Claro, no puedo imitarlo, no soy como él, es Dios hombre, yo soy un falible, pecador, seguidor. Y con todas esas expresiones, vuelvo a repetir, estoy comprometido con él está sacando mi mejor versión, pero soy falible, soy pecador y voy a tener fallas y debo levantarme inmediatamente de haber tenido mis fallas. Es como cuando en la calle te caes, ¿qué haces? Te paras de volada porque te da vergüenza que te vean tirado. Ahora, si ya no te puedes levantar porque eres anciano como yo, pues ya gritas auxilio, lo que sea. Pero lo que haces es te levantas y te sacudes y sigues como si nada, ¿no? Eso es igual en la cuestión espiritual. Tengo un error, me levanto, pido perdón si fue una falta con otro, o si no fue el caso, fue algo interior. Bueno, Dios, perdón, soy pecador y sigo adelante. Y me doy cuenta de que no abrigo el pecado del orgullo, porque el peor pecado es no estar consciente de pecado. El peor pecado es no estar consciente de pecado. Y dentro de ello va el orgullo de decir, yo no puedo fallar. Claro, por eso empezamos, soy pecador, pero te estoy siguiendo y estoy dando mi mejor esfuerzo, saca mi mejor versión, pero voy a tener errores, pero en mi día me tengo que levantar y superarlos, pedir perdón si es el caso, perdonarme yo, pedírtelo a ti, pero continuar. Y ya con la expresión soy pecador, dice Dios, adelante, hijo. Ahora, si fuera una falta artera de esas horribles, entonces quizás sí necesitas un poquito de auxilio en el sentido de que se te ayude a todo lo que he dicho, lo puedas asimilar mejor. Porque cuando confiesas y le dices al de arriba, soy pecador, de facto, dice la Escritura, tus pecados se han borrado, está actualizada tu salvación, sigue para adelante, mijo. Aquí la terapia es nada más que tú te compongas psicológicamente y si hiciste un daño, pues repararlo y seguir adelante. ¿Sí me explico? Bueno, pues esta es la primera parte de Cristo mi modelo, que es más ser un seguidor de Jesús, pero explicando las bases para tener un discipulado sano y perseverar en la vida de fe y seguirle echando muchas ganas. Para mí ha sido un placer dirigirme a ustedes. Soy Sergio Mario Valle Ruiz, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido, Iglesia Global, que teniendo su sede en Morelia, Michoacán, tenemos extensiones en diferentes partes del país, que es un gusto saludarlos a todos y quedar a sus órdenes. Muchas gracias, Nelly Preciosa. Bendiciones para todos. Bonito día.